Justo al cierre de la semana pasada estábamos a la expectativa de que iban a decidir el sindicato y los involucrados en la huelga que se está viviendo en el sector automotriz en Estados Unidos. Y la decisión fue mantener la huelga, prolongarla todavía más. Y obviamente surgen las preocupaciones de qué manera va a impactar esto en nuestro país, porque ya tenemos el antecedente, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, de cómo empezó a haber desabasto de los insumos en el sector automotriz y las consecuencias que esto trajo. Pero también la semana pasada los expertos nos decían, a ver, también hay un lado positivo en esta historia y que tiene que ver con el fortalecimiento de las inversiones automotrices en México como una de las posibilidades de mantener la producción incluso en medio de escenarios como este. Y justo de eso queremos platicar esta mañana con Marek Meister, presidente del Clúster Automotriz en San Luis Potosí. Muy buenos días, Marek. Muy buenos días, Erika, a ti y a todo tu auditorio en mi muy querido San Luis Potosí. Qué gusto poder platicar contigo y hablar justo de lo que está sucediendo en estos momentos en el sector automotriz. ¿De qué manera está impactando en México, particularmente en San Luis Potosí, esta huelga que se mantiene en Estados Unidos? Hay que ver un poco más allá qué está atrás de esta huelga. Sí. En total, tenemos una huelga en 3 plantas en Estados Unidos, afectando a General Motors, a Ford y a Stellantis, cuál es la cabeza para Chrysler y para Fiat. Adicionalmente, desde el viernes se expandió la huelga a 38 centros de distribución para autopartes en 20 estados, solamente para Stellantis y GM. Quiere decir, entran otros 5.600 trabajadores en huelga, que son en total 18.600. Con esto, hoy en día, más o menos el 13% o cada sexto sindicalizado de la industria automotriz dejaron sus obligaciones laborales para unirse a la causa de su sindicato. ¿Cuáles son las demandas? Ellos piden un 40% de aumento de salario en los próximos 4 años, eliminar categorías bajas, que decir salarios entrantes muy bajos que se implementaron en 2008, reducción de la semana laboral de 32 horas a 32 horas con pago de 40 horas, y más, y más, y más. Entonces, las exigencias que tienen son muy altas y son muy difíciles para cumplir de la industria automotriz. ¿Cuánto les afecta esto a San Luis Potosí? De 2 maneras. Por un lado, es una huelga política. No solamente tiene que ver con las demandas que tienen. Lo que están aprovechando en Estados Unidos son las elecciones 2024 en Estados Unidos, lo que está parecido de las elecciones 2024 también en México, que están más o menos sincronizadas cada 6 años. Los 2 candidatos o futuros candidatos, Joe Biden y el candidato que se va a definir por los republicanos, dependen mucho de los votos de los sindicalizados. Entonces están aprovechando, abriendo una brecha y buscan el apoyo tanto de los republicanos como los demócratas. Las demandas en sí son muy altas y en nuestro punto de vista no reflejan la realidad. No reflejan la realidad porque la industria automotriz sí ha generado muchas ganancias en los últimos años, pero por otro lado está enfrentando un cambio, una revolución en la tecnología por cambiarse a los eléctricos. Y esto impacta obviamente también México. Tu pregunta es si las huelgas en Estados Unidos van a beneficiar a México. Difícil decir porque no sabemos qué va a pasar aquí en México y también hay que verlo en el gran contexto. Quiere decir que no solamente tenemos inversiones en Estados Unidos o México, sino también dentro de Estados Unidos se divide. Porque hay muchos estados en Estados Unidos donde no se permiten sindicatos. Y en el pasado muchas empresas de industria automotriz han invertido en estos estados y no en estos estados en el norte, donde están ahora en Ohio o Michigan. También hay una situación de competencia con nuevos jugadores en el mercado. Quiere decir, la electrificación lleva a cabo el punto de lanza de electrificación es China. Ahí hay coches más avanzados y más económicos. Entonces, lo que vemos que con las demandas que tiene la UAW, United Auto Workers, creo que sí está poniendo en riesgo no solamente las inversiones en el norte de América, sino en toda la región.
Ahora, presidente, apenas ayer empezaban a informar los diarios especializados en economía de que respecto a esta huelga, los tres grandes del automóvil, en su caso Ford, en su caso General Motors y lo que era Chrysler, hoy tiene otro nombre, a ver, Ford ha empezado a ceder, era lo que empezaban a hablar, de tal es la presión de las exigencias que nos mencionaba, están pidiendo los sindicatos automotrices, decían que Ford está empezando a ceder un poco. Desde esta perspectiva, ¿cómo verían ello aunado a que la huelga se va a alargar más? Sí, mencionaron que con Ford tienen justamente estos avances significativos que estaban pidiendo la semana pasada. Entonces, sin especificar qué exactamente negociaron, porque todavía es confidencial, sí, dieron la señal más bien a Stellantis y GM diciendo Ford ya está cediendo. La huelga que están haciendo ahora en los centros de distribución está muy estratégica, porque están hablando de autopartes. Estos autopartes se necesitan las agencias en todo Estados Unidos para reparar coches. Si ahí está en la huelga y tú mandas tu coche a reparar, el tiempo de reparación se va a alargar porque ya no van a poder recibir los autopartes que necesitas. Entonces lo que están haciendo es una presión porque van a afectar al consumidor final. Ahora, bajo esta premisa, insisto, con este escenario que se vive de carácter internacional, que termina afectando al sector automotriz en México, ¿hacia dónde tendría que estar apuntando la industria automotriz en México? En el tema de autopartes, es decir, en el tema de proveeduría, pero también en el tema de vehículos terminados, sobre todo esto que ya mencionabas, de cómo se está evolucionando, por ejemplo, a los automóviles eléctricos o por lo menos híbridos, y como todavía en México nos falta mucho por desarrollar al respecto, ¿hacia dónde tendría que estar apuntando la industria automotriz en nuestro país? Claramente, nosotros en México estamos exportando en 2022 casi 80 mil millones de dólares de autopartes hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, nuestro mercado de las empresas que producen en México está principalmente en América del Norte. El mercado en sí está cambiándose de un mercado de coches de combustión a un mercado que tiene un alto porcentaje, un alto crecimiento en coches eléctricos. Entonces sí, lo que estamos buscando en México es por un lado, obviamente, la inversión directa para hacer los autopartes eléctricos y por otro lado, lo que tenemos que cuidar muchísimo aquí, y esto es justamente la consecuencia de esta huelga, es la paz laboral, claro, que se necesita aquí en San Luis Potosí, en México, para fortalecer la generación de empleos calificados, mejor pagados, y que la construcción de la paz laboral es la base para el crecimiento económico de las familias potosinas. Ahora, Marek, tú ya lo decías, gran parte del contenido de esta huelga tiene que ver con cuestiones políticas, de coyuntura política. ¿Cuál va a ser o cuál ves que sea la salida a este conflicto que se está viviendo actualmente? Y de todo esto que están pidiendo el sindicato en Estados Unidos, ¿qué es lo que se podrá lograr? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo alcanzable, pues? Bueno, lo real, lo alcanzable tiene que determinar los ejecutivos de GM y Stellantis y de Ford, lo que sería lo más correcto. Lo que realmente busca, y esto está entre las líneas, aparte de lo obvio lo que están buscando, el aumento en salario base, etcétera, lo que realmente buscan la representación de este sindicato en las nuevas plantas de coches eléctricos y de las baterías que se hacen para los coches eléctricos, que ya se crearon 10 plantas adicionales en Estados Unidos. Lo que realmente buscan es el poder político sobre la nueva tecnología, lo que sí es, digamos, un punto mixto, porque es un mercado nuevo, tiene márgenes muy diferentes, tenemos muchos nuevos jugadores, hay mucha incertidumbre allá. Entonces sí, hay que verlo con mucho cuidado. Creo que sí, algunos puntos sí se pueden obviamente ceder, pero el paquete completo es totalmente no realista. ¿Los acuerdos que se alcancen en Estados Unidos se van a tener que replicar en México con esto del tratado con América del Norte? No, lo que está representando la UAW, reitero, solamente están representando a General Motors, Ford
Sí. y Stellantis, que es Chrysler. Hay muchas más empresas en la industria automotriz en Estados Unidos que no están afectadas por esta huelga, que no están representadas por la UAW y por ende tampoco tienen ninguna afectación directa a los acuerdos que se hacen aquí en México. Ni siquiera para la planta de General Motors, es decir, ¿se tienen que replicar de manera similar o no al no ser una cuestión generalizada? No, porque la planta de GM también aquí en San Luis Potosí tiene su representación propia por su propio sindicato y estos son totalmente independientes uno del otro. Marek, pues te agradecemos muchísimo que nos ayudes a entender esta situación que se está viviendo y sobre todo a ponerlo en su justa dimensión, como tú lo has hecho claramente. Te lo aprecio mucho. Erika, muchas gracias por invitarme hoy a tu programa y les deseo a ti y a todos tus oyentes un día muy productivo y bien aprovechado. Igual para ti. Que Muy tenga buenos buena días. mañana. Marek Meister, presidente del Clúster Automotriz en San Luis Potosí, aclarando esta situación, porque hasta la semana pasada pues todos temblaban un poco, los especialistas también lo decían, con esto del tratado se tendría que replicar en México. Él nos dice no, porque no es una cuestión generalizada en la industria automotriz, tiene que ver con 3 plantas. Altavox.